Muy buenas gente, soy Lauer y bienvenidos al canal de Un Friki Sin Pasta. Este va a ser un vídeo sin que salga mi cara, seguramente, pero bueno, voy a explicar un poquito el tema del cuello de botella. Como podéis ver en el vídeo que más o menos ahora va a estar apareciendo por algún sitio de la pantalla, me compré hace poco una GTX 1070. Esta GTX 1070 está acompañada actualmente de un i5 4460. A priori puede parecer que no haya cuello de botella, o al menos alguien puede pensar que no, ya que es un i5 y todo esto, pero hay cuello de botella, entonces pues digo, pues tendré que saber cómo va todo esto. Y digo, bueno, pues voy a hacer un poco un vídeo de cómo identifiqué de que mi procesador sufre de cuello de botella y un poco cómo identificarlo, cómo erradicarlo y bueno, cómo tratar este problema, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, pues por si hay algún despistado, un bottleneck o cuello de botella es el síntoma que tiene un ordenador cuando uno de los componentes, o más, pero suele ser uno, está desequilibrado respecto al resto, que crea un desequilibrio general que baja el rendimiento del ordenador. Puede pasar con un montón de cosas, se puede dar por discos duros, se puede dar por la RAM, se puede dar por un montón de cosas, pero el más común y el que vamos a tratar hoy es el que produce la gráfica al procesador. Es decir, que la gráfica es demasiado potente para el procesador que se está usando y nos limita en los FPS, que bueno, en el tema de juego pues es bastante importante. Por aquí vais a estar viendo una imagen de más o menos cómo va la cosa y el por qué se le llama cuello de botella. Pero bueno, es bastante fácil. Simplemente la parte ancha es esta tarjeta gráfica muy potente, para hacernos una idea, y la parte del cuello, la parte más delgada, sería el procesador que nos limita el rendimiento. Vale, una vez aclarado esto, debo decir que se suelen dar este caso de los cuellos de botella con procesadores i3 o inferior y tarjetas gráficas de la gama 70 o superior, por lo que estaba un poco allí si mi ordenador tendría cuello de botella o no, ya que tengo un i5 con una gama 70. Generalmente no debería haber problema, pero el i5 es de generación pasada, es de dos generaciones atrás, tres generaciones atrás actualmente, y eso limita bastante el rendimiento, pues ya, puesto que ya es viejo y en juegos rinde más o menos como un i3 de sexta generación o de séptima generación. Por eso estaba allí el tema. ¿Y cómo descubrí que tenía cuello de botella? Pues es muy fácil. Lo primero de todo es que tenemos que tener varios juegos para poder probarlo. Si eres jugador de PC, pues supongo que más de 5 o más de 3 vas a tener, así que no creo que haya ningún problema para comprobarlo. Y necesitamos el programa MSI Afterburner. Hay varios, pero bueno, este es el que uso yo, es el que usa casi todo el mundo. Y creo que si eres jugador de PC, indiferentemente de que tengas cuello de botella o no, de que hagas benchmarks o no, es un programa indispensable y que se debe tener. Ya haré un vídeo para aprender a configurar con lo más básico de todo, pero bueno, es que no tiene más secreto, es muy fácil. Vale, pues una vez tenemos este programa, lo activamos y activamos el juego. Ahí, pues como estáis viendo ahora en pantalla, podemos ver que tenemos un contador de FPS, de la carga de la CPU y la temperatura, la carga de la GPU y la temperatura, y bueno, y la RAM que estamos gastando. Podemos tener un montón de cosas más, podemos tener incluso la carga de cada núcleo de la CPU, pero yo solo lo configuro con esto porque creo que no se necesita más información, a no ser que vayas a hacer un análisis muy exhausto de un procesador o de una gráfico o cualquier cosa. Bueno, el caso es que en el cuello de botella, normalmente, el procesador estará entre un 97 y un 100%, pero va a rondar casi siempre el 100%, mientras que la gráfica va a estar, pues, no va a estar al tope de su capacidad, va a estar al 70%, al 60% o al 80%. Es indiferente, pero no va a estar al máximo de su capacidad, en cambio el procesador sí, y vas a ver que el procesador no va sobrado, no siempre va por el 100% y no se mueve de allí. Este es el primer síntoma de que tenemos cuello de botella. Pero esto no es siempre un determinante, ya que hay juegos muy demandantes de CPU y poco demandantes de GPU. Esto podría ser, por ejemplo, un juego que no tiene especialmente buenos gráficos, que gasta poco VRAM, pero sí que tiene muchas cosas de inteligencia artificial, efectos y tal, que sí que suelen recurrir bastante al procesador. Entonces, pues por eso tenemos que probarlo
en varios juegos. Tenemos que tener muy claros los juegos que son demandantes de CPU. Para empezar, cualquier triple A de Ubisoft posiblemente te vaya a servir para hacer un benchmark, ya que son juegos mal optimizados en la mayoría y que pues siempre van a pedir bastante carga tanto de CPU como de GPU. Y es una buena manera de probarlos. Por otro lado tenemos GTA V, que si bien es un juego que en mi caso con mi i5 4460 lo muevo y no me provoca cuello de botella en ese juego, es bastante demandante de GPU debido a todas las inteligencias artificiales que tiene. Entonces, tienes que mirar en los requisitos qué juegos piden mucha gráfica, mucho procesador, etcétera, etcétera. Y tenemos que hacer las pruebas con ambos, con juegos de Ubisoft y demandantes de CPU, triples A, juegos muy pesados y juegos que sean muy pesados pero que lo puedas ver que son pesados de gráfica, como por ejemplo podría ser The Rise of the Tomb Raider. The Rise of the Tomb Raider es un juego que si bien en los requisitos recomendados, si no recuerdo mal, pide un i7 3770, si miras los requisitos mínimos y todo, ves que con un procesador medianamente normal lo puedes mover bien. Así que es un bastante buen juego para probarlo. Vais a estar viendo diferentes capturas de pantalla que he estado haciendo con mi ordenador. Y vais a ver que en juegos muy demandantes esto siempre está cerca del 100%, la temperatura está más arriba, bueno, hay un montón de cosas que influyen. Yo tengo el ordenador abierto, eso también influye en que baje la temperatura, pero bueno, vais a ver que está pues así. En cambio, en The Rise of the Tomb Raider vais a ver que los FPS no están siempre a 60, pero que el procesador se mueve entre el 80 y el 90% de la carga. Esto pues significa que el procesador puede mover bien el juego, no tiene ningún tipo de problema y no limita en exceso a la gráfica. Es decir, tú siempre que pongas un ordenador y un procesador mejor, perdón, va a poder moverlo a más FPS, pero no va a ser mucha diferencia. Sí que puede haber una diferencia de hasta 10, 20 FPS, incluso si haces overclock, pero no es problema de que el procesador limite a la gráfica. Limitar a la gráfica es como lo que vamos a estar viendo ahora con Corre con Wildlands, por ejemplo, que es un juego que con una 1070, ni que lo ponga en bajo, se va a ver mal. Bueno, no, perdón, vamos a rectificarlo. No es que se vaya a ver mal, sino que va a ir corto de FPS. Yo este juego normalmente lo estoy moviendo entre 35 y 40 FPS. Un juego que debería poder mover a 60 FPS, ni que sea en medio, porque, bueno, decimos que es Ubisoft, vale, pues ni que sea en medio, pero debería poder moverlo bien. Tengo 8 GB de VRAM y generalmente esto no se gasta. Ok, entonces, ¿cómo tratamos el bottleneck? El bottleneck sin pagar no se puede tratar, es el problema que hay. Si tienes bottleneck o convives con él o compras un procesador mejor. No, no hay más. También puede ser que influyan otras cosas. Esto deberías preguntarle a un informático que tengas de confianza, algún colega que sepa, o bueno, o si no conoces a nadie, pues ir a un informático y preguntar lo que puede ser, porque si tienes un disco duro de 5400 revoluciones por minuto, también puede ser que baje el rendimiento si tienes un juego instalado en ese disco duro, en comparación a uno de 7200 revoluciones, o un SSD, un SSM2, e incluso el RAM disk. Pero eso es otra cosa que no tiene nada que ver y no vamos a tratar hoy. Bueno, el caso es que yo entonces lo que recomiendo es dar al máximo de lo que de vuestra gráfica. Generalmente si tenéis cuello de botella o tenéis un procesador muy muy malo o tenéis una gráfica bastante buena. Así que llenad los gigas de RAM que tenga esta gráfica. Supongo que hablando en la actualidad pues deberá tener 4 gigas o más. Pues vosotros llenad la VRAM, no pasa nada, dadle bastante caña a la tarjeta gráfica, que la verdad va a dar de sí. Yo lo he probado, he estado haciendo pruebas con Gorre, con Wildlands, en medio, en alto, en ultra, todo más o menos me da los mismos FPS, porque como el procesador lo limita, no da más de sí, pues siempre se va a quedar ahí. Así que por lo menos que se vea lo máximo de bonito posible. Así que sí, mi procesador y mi gráfica hacían cuello de botella.
Bueno, pues sobre todo intentad mirad vosotros que no tengáis ese problema, que funcione todo correcto y que no os pasen estos síntomas, ¿no? De tener, yo qué sé, el procesador al 100%, de tener la gráfica con una poca carga, con lo que sea. También tengo que decir que en juegos muy muy pesados posiblemente veáis que están al 100% los dos, tanto la gráfica como el procesador. Entonces es complicado de poder ver. Simplemente entonces tenéis que adaptaros a vuestra gama. Como posiblemente esté por encima de la gama 60 o de la gama 70, vais a tener una gráfica buena. Así que miraoslo, poned un juego que requiera menos o lo que sea, o buscad el rendimiento en YouTube en benchmarks. Poder ver más o menos cómo esta gráfica mueve el juego y entonces ya podréis decir, bueno, pues entonces es cosa de la gráfica, es cosa del procesador, es cosa de un montón de cosas. Pero el truco sobre todo está en probarlo en varios juegos. Y bien, eso es todo. No quería enrollarme nada más. Simplemente quería decir porque el i5 4460 es uno de los procesadores que más se compraron en su época y sí, supongo que una 1060 la aguantaría bien, pero una 1070 puedo con algunos juegos, no puedo con otros, depende del juego va bien, depende del cual no, pero generalmente provoca cuello de botella. ¿Se puede vivir con un cuello de botella? Sí, no pasa nada, es que a veces incluso sale a cuenta tener cuello de botella, depende de cómo. Es decir, yo tengo un i3, pues no me compro una 480 porque me va a hacer cuello de botella. No, pues si te posiblemente aunque te compres una 480 te va a dar más FPS que una 470. Así que por mucho cuello de botella que tengas, pilla la 480 porque te va a salir más rentable. Pues bueno, eso es todo. Creo que ha quedado bastante claro. Quería que fuera un vídeo relativamente corto y demostrar, bueno, pues eso, un poco cómo se tiene que hacer para detectar un bottleneck. Así que dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea la review de la 1070. Así que hasta pronto.